Muy bien, estimados alumnos, en breve vamos a brindar paso a la siguiente ponente, quien es la señorita Claudia del Carmen Beraú Ibáñez, arquitecta titulada y colegiada, egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego, ¿no? La UPAO, con más de 10 años de experiencia en la administración pública, cuenta con estudios en el programa de alta gerencia del PAG, entre el Ministerio de Cultura y la Escuela Nacional de Administración Pública, la ENAP. Cuenta con un diplomado en Administración y Gestión Pública, diplomado en Gestión por Procesos en la Gestión Pública, y nos va a brindar un tema, ¿no? Vamos a contar con el tema de la gestión del patrimonio cultural de la nación y la participación del sector privado. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me oyen? ¿Cómo sí, están? Se le escucha Buenas tardes. Perfectamente. Ok, sí. Voy a empezar a compartir pantalla. De acuerdo. Ya. A ver, buenas tardes con todos y todas. Como ha antecedido el arqueólogo Córdoba, efectivamente dentro del Ministerio de Cultura hay dos grandes pilares, que es el patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico. Desde lo que es la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble, vamos a tratar lo que es la gestión del patrimonio cultural de la nación y la participación del sector privado. ¿No? Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos principales de la gestión del patrimonio radica en la protección y la difusión de este, ¿no? También la protección, la conservación, la gestión, la puesta en valor del patrimonio cultural de la nación se rigen por un marco legal de carácter nacional, y también nos vemos influenciados por algunas normas internacionales, como las cartas o los convenios de donde el Perú es parte, ¿no? Con la finalidad de preservar nuestro legado cultural, ¿no? En ese sentido, conforme ha señalado el ponente antecesor, tenemos el marco general, que es la Constitución Política, el artículo 21, ¿no? Nuestra Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, la 28296, su reglamento, ¿no? Que de acuerdo a las modificatorias que ha tenido último, ha establecido con mayor claridad cuáles son los procedimientos para poder obtener las autorizaciones sectoriales del Ministerio de Cultura para intervenir en patrimonio cultural del periodo posterior al prehispánico, que es está dentro de las competencias de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble. Dentro de este marco técnico también tenemos el reglamento del régimen de excepción temporal, ¿no? Que surge como una amnistía para quienes hayan cometido una falta administrativa de ejecutar obras o realizar intervenciones sin haber contado con la autorización del Ministerio de Cultura. Contamos también con el reglamento para la gestión de los sitios históricos de batalla, estos espacios o parajes naturales donde acontecieron hechos bélicos que están reconocidos como patrimonio cultural de la nación. Y recientemente, en julio, hemos prepublicado el documento relacionado al Reglamento Nacional de Patrimonio Histórico Inmueble, que va a ser el marco técnico, la norma rectora de lo que es el sector cultura, ¿no? Conforme les han dicho, y también está referido en la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, en concordancia a lo que establece la Política Nacional de Cultura, la clasificación de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. Estas se dividen en dos grandes grupos. Tenemos los bienes materiales y los bienes inmateriales. Dentro de los bienes inmateriales tenemos los materiales inmuebles y los materiales muebles, ¿no? Los muebles son los que podemos trasladar de un lugar a otro, y los inmuebles son los que tenemos asentados, digámoslo así, en el subsuelo, ¿no? Y en este grupo es donde se ubica el patrimonio histórico inmueble, también el patrimonio arqueológico, el paisaje cultural, ¿no? Ahora bien, el reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural establece en su artículo 25 una clasificación de estos bienes culturales inmuebles de acuerdo a la época de construcción, que los clasifica en los prehispánicos,
de la exposición antecedida, que estos son de propiedad del Estado, tienen la condición de intangible, inalienable e imprescriptible y son administrados únicamente por el Estado. Y tenemos los otros de la época colonial, virreinal, republicana y contemporánea. Todos estos constituyen el patrimonio histórico inmueble, ¿no? Que el hecho de tener una declaratoria como bien integrante del patrimonio cultural de la nación, conservan su condición de particular. ¿Por qué? A diferencia del patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico inmueble, el mayor porcentaje es de propiedad privada. Si bien hay inmuebles que forman parte de algunas instituciones públicas o de algunos sectores o pliegos, bueno, es un menor porcentaje al otro gran grupo que es de propiedad privada, ¿no? La declaratoria como bienes integrantes del patrimonio igual los hace conservar dicha particularidad, siendo su propietario sujeto a las obligaciones y límites que establece la Ley General de Patrimonio Cultural, ¿no? Ahora, una de las acciones o de las líneas respecto a la gestión del patrimonio importante es conocerlo, ¿no? Entonces, para ello, al igual que, digámoslo así, en el marco de las competencias de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble y también lo que refiere la Ley 28296, tenemos nuestra base de datos, ¿no? La cual está conformada por los inventarios o listados de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación en el ámbito nacional, ¿no? En sus diversas categorías. Tenemos edificaciones o edificios que están declarados como monumento, también como inmuebles de valor monumental. Ambas son categorías y forman parte de los bienes integrantes del patrimonio. En el caso de los espacios públicos tenemos el ambiente urbano monumental, ¿no? También en las categorías que están referidas a los sectores o barrios de la ciudad tenemos las zonas monumentales, los ambientes urbanos los ambientes monumentales y los sitios históricos de batalla, entre otras categorías, ¿no? A nivel nacional, en función al cuadro que se presenta, ya como una estadística más general, tenemos un promedio de 4.860 bienes declarados en el ámbito nacional del periodo posterior al prehispánico. Hay que indicar que el tema del registro de estos bienes se actualiza de manera constante. Es una de las labores que tiene la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble, y también a esta información se puede acceder a través de la página web del Ministerio de Cultura, ¿no? En el enlace que se muestra, pero entrando al portal web nos deslizamos hasta la parte inferior en donde indica Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales con la denominación de Sistema de Base de Datos del Patrimonio Histórico Inmueble, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se clasifica el patrimonio histórico inmueble, ¿no? Conforme hemos señalado, tiene diversas categorías, ¿no? El monumento, que es la creación arquitectónica, urbana y rural, o rural, que expresa el testimonio de una época, de un acontecimiento histórico. También pueden ser grandes creaciones o creaciones sencillas, austeras, edificaciones. No necesariamente son ostentosas, ¿no? Tienen que revestir valores culturales, importancia y significado a los que hace referencia el artículo 2 del título preliminar de la Ley 28296, ¿no? Las zonas monumentales, ¿no? Como hemos indicado, son sectores o barrios de la ciudad cuya fisonomía deben conservarse por poseer valor urbanístico de conjunto, ¿no? En estas zonas monumentales se puede albergar un número apreciable de monumentos y de ambientes urbanos monumentales, ¿no? Y otras edificaciones que forman parte de todo este conjunto. El ambiente urbano monumental es el espacio público dentro del área urbana o rural, referido a las plazas, plazuelas, calles, alamedas, parques, paseos, entre otros, ¿no? Cuya fisonomía
también posee valor urbanístico de conjunto, ¿no? Y aparte, uno de sus componentes de los ambientes urbanos monumentales son las especies arbóreas, es el mobiliario urbano, y también está conformado por los volúmenes y el perfil urbano de las edificaciones que lo configuran, ¿no? Los sitios históricos de batalla son los escenarios donde se han desarrollado enfrentamientos bélicos, reconocidos como tales en las fuentes históricas, ¿no? Correspondientes a la época colonial, republicana o contemporánea, en la que se desplegaron actos de heroísmo, ¿no? Estas, digámoslo así, que son las principales categorías dentro de lo que es el patrimonio histórico inmueble. Ahora, es importante la participación de los distintos sectores, tanto del Estado como de la ciudadanía en general, ¿no? Bueno, el Ministerio de Cultura, a través de la Ley de Creación del Ministerio de Cultura, la 29565, y también la Ley 28296, establece que el ente rector en materia cultural es el Ministerio, además es el organismo responsable del control y vigilancia del uso y manejo de las intervenciones en los bienes culturales inmuebles, ¿no? En general, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, en el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos regionales, y también en lo que establece la Ley 28296, estos organismos prestan asistencia y cooperación a los organismos pertinentes para la ejecución de proyectos de investigación, restauración, conservación y difusión de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación que se ubican en su jurisdicción. En el caso de las municipalidades, ¿no? Los órganos locales, ellos cooperan con el Ministerio de Cultura en la identificación, registro, investigación, protección, conservación, difusión y promoción del patrimonio cultural a través de dictar medidas administrativas, ¿no? Que tengan como fin la protección, la conservación y difusión, como pueden ser reglamentos, ordenanzas, planes específicos, planes maestros, en fin, ¿no? Bueno, y también lo que señala el literal C, ¿no? Elaboran planes y programas orientados a la protección y conservación del patrimonio cultural que están comprendidos en sus jurisdicciones, ¿no? Esto lo podemos encontrar tanto en la Ley 28296, su reglamento, y también en la Ley Orgánica de municipalidades, ¿no? Respecto a otras entidades, la Ley General de Patrimonio establece de que todo funcionario público tiene la obligación en el ámbito de sus funciones de poder adoptar las medidas necesarias para impedir la alteración, deterioro o la destrucción de estos bienes, ¿no? Que se encuentran bajo su administración o custodia, ¿no? El incumplimiento, como se ha señalado, el incumplimiento de esta obligación acarrea responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiera lugar, ¿no? Uno de nuestros aliados, en el caso de haber alguna afectación respecto al patrimonio, la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que de acuerdo a su ley orgánica también participa en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, así como en la seguridad del patrimonio arqueológico y cultural de la nación, ¿no? Ahora bien, respecto a la opinión favorable del Ministerio de Cultura, ¿no? Conforme se ha señalado, los órganos locales, a fin de promover la inversión privada, la participación del sector privado, generan una serie de normativas, ¿no? Como ordenanzas, resoluciones, acuerdos, reglamentos, las cuales cuando refieren a bienes integrantes del patrimonio cultural requieren de la opinión previa favorable. Caso contrario, estos son nulos de pleno derecho y no son de aplicación, ¿no? En tanto no haya el ente rector emitido esta opinión. Lo señalado en la Ley General de Patrimonio Cultural está en concordancia con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? Que en el artículo 27 también habla sobre el tema de las competencias de los sectores que se involucran en la gestión del territorio, ¿no? De la misma manera, en el caso de las habilitaciones urbanas o cambios de uso de áreas en las que se encuentren bienes culturales inmuebles, se debe contar con una opinión previa favorable. Si bien el tema de los cambios de uso están regulados en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, también señala que
de acuerdo a las competencias y cuando involucre bienes culturales inmuebles, se debe derivar a la institución competente o a la autoridad competente para el pronunciamiento correspondiente, ¿no? Nuestro reglamento de patrimonio cultural señala aspectos específicos en el tema de la reglamentación específica en función a las categorías de bienes culturales inmuebles del periodo posterior al prehispánico, ¿no? En este caso, se emite también opinión favorable para la reglamentación específica que regula las intervenciones o el tratamiento o manejo que se dan en los ambientes urbanos monumentales, ambientes monumentales, zonas monumentales, centros históricos o los sitios históricos de batalla, acorde a las características de valor de los inmuebles o del sector geográfico y los componentes urbanísticos propios del lugar, ¿no? Es necesario proteger el entorno o marco circundante, que incluye el área paisajística natural y o urbana que se haya generado mediante su delimitación según corresponda. Esto también incluye la reglamentación referida a los beneficios que se puedan dar, como son los derechos adicionales de edificación transferible, ¿no? Hacia la mano derecha tenemos una serie de ordenanzas que se han venido trabajando desde tiempos atrás hasta la actualidad con diversas municipalidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ordenanza 2195 que aprueba el Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima, que se hicieron mesas de trabajo de manera conjunta y participativa para poder socializar este documento, que si bien ha sido una labor emprendida desde la Municipalidad Metropolitana a través de sugerencia de ProLima, ¿no? También con ellos se tiene la ordenanza 2194 que aprueba el plan maestro del Centro Histórico de Lima y que estas denominaciones, como les indico, van en concordancia del reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, ¿no? En el caso de San Isidro también se cuenta con una reglamentación, ¿no? La Resolución Directora Nacional 410, y tiene una ordenanza, la 1569, que actualiza este reglamento en el caso de Barranco, Pueblo Libre, el Centro Histórico de Trujillo, el Centro Histórico de Cusco, ¿no? La zona monumental de Arequipa, entre otros, ¿no? Ahora bien, para poder intervenir en patrimonio histórico inmueble, se requiere de la autorización del Ministerio de Cultura. Para ello, hemos desglosado los tipos de intervenciones u obras, ¿no? En función a las normas específicas. Tenemos la 29090, que es la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, la 29090, y tiene su texto único ordenado, ¿no? Que en su artículo 3 establece las distintas materias que regula y las obras que se dan en cada una de ellas, ¿no? Bajo la 29090 están las habilitaciones urbanas, ¿no? Habilitación urbana nueva, habilitación urbana ejecutada o reurbanización. Y dentro de lo que son las edificaciones tenemos edificación nueva, la ampliación, la remodelación, el acondicionamiento, la refacción, la puesta en valor, los cercos y las demoliciones. Y tenemos también las autorizaciones sectoriales en el marco de lo que establece la 28296, el artículo 22, y los procedimientos que se han tipificado o se han establecido en el reglamento de la 28296, modificado por el Decreto Supremo 07-2020-MC, ¿no? Que está referido a espacios públicos, intervenciones especializadas como la anastilosis, desmontaje, liberación, restitución, consolidación, mantenimiento, conservación y otras de similar naturaleza que están más relacionados con los elementos arquitectónicos ornamentales, ¿no? Ya que de involucrar otros tipos de componentes como estructuras que no se enmarcarían en esta autorización sectorial, sino en las intervenciones que están reguladas por la 29090. También emitimos autorizaciones respecto a las propuestas de avisos y anuncios, sobre el trámite de independización, ¿no? Respecto a la emisión de la licencia de funcionamiento, tenemos un procedimiento de determinación de sectores, trabajos de emergencia, pintado de inmuebles y las opiniones
¿no? Respecto a las obras ejecutadas de manera inconsulta, que es a las que refiere el decreto legislativo 1255 y el 1467, ¿no? Entonces, en el marco de lo señalado, nuestro reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, y que están un poco estos procedimientos vinculados a la participación del sector privado, tenemos, ¿no? El 28.1, todos estos están en el marco del artículo 28 del reglamento de la Ley General de Patrimonio, y adicionalmente tenemos lo que es el régimen de excepción temporal. Pero el 28.1 corresponde a la opinión técnica favorable del delegado ad hoc del Ministerio de Cultura, la opinión o disposición de los trabajos de emergencia y acciones preventivas en la etapa antes y posterior a los eventos que a veces suscitan y pueden involucrar a los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación del periodo posterior al prehispánico, la determinación de sectores de intervención, la autorización sectorial, el artículo 28A1, que es la autorización sectorial para ejecución de inversiones en espacio público, ¿no? El 28A2, que hablamos de autorizaciones sectoriales para estas intervenciones especializadas que no están comprendidas en la ley 29090, que quiere decir que no requieren de licencia municipal, ¿no? Entonces, empezamos respecto al tema de la emisión de la opinión favorable del delegado ad hoc. ¿Cuál es su marco normativo? El artículo 22 de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, que refiere que toda intervención, sea pública o privada, de edificación, a la que hace referencia la 29090 o cualquier otra que involucre a un bien integrante del patrimonio cultural de la nación, requieren para su ejecución y para la emisión de la licencia de la opinión favorable del delegado ad hoc de cultura. Esto está en concordancia con lo que señala el TUO de la 29090, el artículo 4, referido a actores y responsabilidades, y en su numeral 7, que está señalando a los delegados ad hoc, no solamente son los del Ministerio de Cultura, sino también de las instituciones que tienen funciones específicas, ¿no? En el marco de estos procedimientos, sean las habilitaciones urbanas o sean edificaciones. Entonces, nuestro delegado ad hoc, ¿no?, que es designado a través de una resolución ministerial y en el marco también de lo que señala la 29090, participa ante las comisiones técnicas, sean provinciales o distritales, de habilitaciones urbanas y de edificaciones. Las comisiones técnicas son los órganos colegiados que revisan estos expedientes técnicos. También participamos ante el revisor urbano, ¿no?, que el administrado, el ciudadano que va a intervenir en su predio puede contratar los servicios del revisor urbano, y hace el contacto con el delegado ad hoc del Ministerio de Cultura para poder obtener la opinión favorable, ¿no? Ahora bien, respecto a los trabajos de emergencia y acciones preventivas, ¿no? Como les hemos dicho, el tema de las acciones preventivas es el ante el evento, para que no suceda, ¿no? Y los trabajos de emergencia posteriores al evento, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de las acciones preventivas y trabajos de emergencia? ¿No? Es detener el deterioro, ¿no? Tienen carácter provisional hasta que se puedan adoptar las medidas necesarias para la elaboración del expediente técnico que mejore las condiciones tanto de arquitectura y estructurales del inmueble que se ha visto deteriorar, ¿no? Dentro de las medidas preventivas y o trabajos de emergencia pueden estar comprendidos las acciones de apuntalamiento, el desmontaje de elementos colgantes a fin de evitar que esto pueda jalar mayores estructuras y se pierda en gran medida la materialidad de los bienes inmuebles, ¿no? Está el corte de servicio de agua, porque generalmente el agua es el peor enemigo de las edificaciones de tierra, considerando que las edificaciones de adobe son es muy recurrente en el ámbito nacional, ¿no? También el corte de la energía eléctrica, porque a veces las malas instalaciones pueden generar incendios y generalmente estas edificaciones, sus
techos, sus entrepisos son de madera, ¿no? Y es un material muy combustible. Entonces, entre ellas se dan estas disposiciones, también la señalización, los cercos, ¿no? A fin de evitar mayores pérdidas, tanto materiales como humanas, ¿no? Que se pueda poner en riesgo la vida de las personas. Ahora, estas disposiciones se hacen de conocimiento de los propietarios, porque como les hemos indicado, ¿no? En el caso de los bienes integrantes del patrimonio del periodo posterior al prehispánico, la gran mayoría son de propiedad privada. Entonces, se comunica a sus propietarios estas disposiciones de preventivas o de emergencia a efectos de que las puedan ejecutar, porque la emergencia es el ya, no hay que reaccionar ya. Y también se le pone de conocimiento a los órganos locales para que a través de sus áreas competentes puedan implementar estas medidas o hagan el seguimiento también correspondiente, ¿no? Para que se cumplan y se garantice la pervivencia de estas y que no puedan haber mayores deterioros al respecto. La determinación de sectores de intervención, ¿no? ¿Esto en qué consiste? Consiste en sectorizar el inmueble y generalmente este procedimiento está abocado a los inmuebles que tienen la condición de monumento y los inmuebles de valor monumental, que son categorías de los bienes culturales inmuebles, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Sectorizar el inmueble y poderle asignar grados de intervención, ¿no? Los cuales se dan en función a la diversidad de los valores culturales, la época de construcción, la afiliación estilística, su tipología arquitectónica y el estado de conservación, ¿no? Estos grados de intervención que están establecidos en los dispositivos legales respectivos y aprobados por el Ministerio de Cultura constituyen parámetros técnicos para la conservación, restauración y tratamiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. En el caso de los edificios que están declarados como monumento e inmuebles de valor monumental, perdón. ¿No? Entonces, la Resolución Directoral Nacional 105 /INC estableció 5 grados de intervención. El grado 1 orientado a las acciones de conservación, restauración y adecuación a nuevo uso. Este grado 1 implica el mayor grado de protección. Ya, el grado 2 implica las acciones señaladas en el grado 1, pero también se puede realizar acciones de remodelación interior con materiales reversibles que uno los pueda retirar y que no haya modificado en gran medida pues, los componentes arquitectónicos del inmueble, ¿no? El grado 3 obedece a intervenciones que pueden llegar a incluso la liberación de este sector. El grado 4 y el grado 5 está más orientado a estas áreas no construidas dentro del inmueble, ¿no? O dentro del predio, donde se pueden preponer obra nueva o en todo caso de haber algunos elementos o construcciones de servicio o posteriores a la época original a la que obedece el inmueble, también puedan ser objeto de demolición y se preponga obra nueva, ¿no? Es importante señalarles que en la determinación de sectores en un inmueble que tiene la categoría de monumento o de inmueble de valor monumental, este procedimiento o este trámite no le resta la condición cultural, la cual recae en el área, medidas y linderos que se encuentran debidamente inscritas en sus partidas correspondientes, ¿no? Ante registros públicos, ¿no? Este es un tipo, cómo se emite la determinación de sectores de intervención a través de un plano, ¿no? En el cual se establecen y se grafican en la leyenda cuáles son los grados de intervención. Por ejemplo, este es el Hospital Loaiza, tiene áreas con grado 1, áreas con grado 2, áreas con grado 3 y áreas con grado 4. Y también tienen muchos elementos y áreas para liberar, porque son añadidos que no guardan correspondencia con la fábrica original y en vez de enriquecer el inmueble,
muchas veces estos añadidos, por ser de otros materiales que no son compatibles a los sistemas constructivos, generan mayores deterioros, ¿no? Entonces, la propuesta de determinación de sectores, primeramente es aprobada por el Ministerio de Cultura y la misma no tiene carácter de licencia de edificación ni nada por el estilo, la cual corresponde seguir el trámite regular ante la municipalidad respectiva. Pero este procedimiento definitivamente ayuda al sector privado a poder esclarecer qué tipo de intervenciones realizar en cada uno de los sectores que se determinan con el procedimiento, ¿no? En el caso de las autorizaciones sectoriales para la ejecución de inversiones de espacio público, que generalmente vienen siendo gestionadas por los gobiernos locales, ¿no? También algunos operadores de servicio, dependiendo los tipos de intervenciones que se realizan, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Lima, de Ayacucho, si es que no me equivoco, también en Moquegua, han presentado muchos expedientes para la recuperación del espacio público, el cual es un área de dominio de uso público, ¿no? Destinado a la circulación, recreación, actividades cívicas y culturales, ¿no? De las personas, de los ciudadanos que transitan por estos espacios, están bajo la administración de la entidad municipal, ¿no? Y corresponde a lo que son vías, jirones, calles, plazuelas, pasajes, parques, alamedas, entre otros, ¿no? Muchos de estos espacios públicos tienen la categoría de ambiente urbano monumental o, dependiendo la delimitación del ambiente urbano monumental, pueden ser espacios públicos integrantes de ambiente urbano monumental. Y en el caso de la zona monumental, generalmente son espacios que conforman una zona monumental, ¿no? Dentro de lo que son los tipos de intervenciones que se ven, por ejemplo, la remodelación, en el caso de que sea un espacio público solamente conformante de ambiente urbano monumental o de zona monumental, se puede remodelar la traza o el diseño de esta, ¿no? Quizás la predominancia o el equilibrio entre piso duro, piso blando, ¿no? Mejorar el equipamiento que tiene, hablamos de mobiliario urbano, hacer trabajos de acondicionamiento también para poder habilitar quizás alguna pileta, alguna glorieta, dependiendo de las características y lo que se pretenda sobre este espacio público, ¿no? En el caso de que esté declarado ambiente urbano monumental, ¿cuál es el propósito de estas intervenciones? Recuperar el trazado a partir de su declaratoria, ¿no? Porque como bien han señalado también en la anterior exposición, las ciudades evolucionan, pero en estos espacios mínimamente las intervenciones que se hacen, pues tienen que promover la conservación de estos espacios más importantes y que tienen valor, ¿no? Del cual como población tenemos ese sentido de pertenencia y nos identificamos con ellos, ¿no? Sean los espacios públicos, sean las edificaciones, en fin. Dentro de los otros tipos de intervenciones tenemos el mejoramiento, la rehabilitación, el mantenimiento, como lo hemos indicado. Este tipo de intervenciones o los proyectos que se elaboren son en el marco de las inversiones públicas que realizan los gobiernos locales. Entonces, bueno, pasan por el conducto regular ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Proyectos de Inversión en la municipalidad, y luego se deriva al Ministerio de Cultura para poder obtener la autorización bajo este procedimiento decidido en la 28A1. También tenemos las intervenciones de instalaciones de servicio o de infraestructura pública, ¿no? Como las redes de agua, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas. No solamente en el espacio público como tal, sino también en lo que implica, pero ya bajo la normativa de la 29090, el tema de las conexiones domiciliarias. No, bueno, este es un ejemplo de intervención, ¿no? En el espacio público, la propuesta de intervención contiene ciertos criterios, ¿no? Dentro de ellos está la recuperación del trazado, ¿no? Respecto al periodo en que se han identificado los valores a partir de la declaratoria en adelante, ¿no? Puede implicar el cambio de pavimentos a nivel de pistas o veredas,
¿no? Cambiar el asfalto por piedra, que generalmente eran materiales característicos de estos espacios, las ampliaciones de vereda en torno, bueno, a las características del espacio que se va a intervenir, ¿no? El retiro de rejas de las jardineras, ¿no? Excepto algunos elementos importantes de estos espacios, ¿no? Generalmente también dentro de lo que son las plazas son el espacio fundacional y principal de las ciudades, ¿no? Y muchas de ellas están declaradas como ambiente urbano monumental. También está el tema del cambio, mantenimiento de mobiliario urbano, ¿no? El mantenimiento de bancas, papeleras, faroles, ¿no? O postes de iluminación ornamental, ¿no? También está el tema de la iluminación arquitectónica, puede ser de las áreas verdes, puede ser de las esculturas que estén comprendidas en este espacio, ¿no? Bueno, la conservación de monumentos, quizás se cuenta con alguna alegoría, puede ser alguna escultura, alguna fuente, dependiendo las características. También se plantea el tema de la intervención y mantenimiento, el mejoramiento de la accesibilidad peatonal, ¿no? Con la utilización de estos nuevos elementos para que las personas con alguna discapacidad puedan tener disfrute de estos espacios, ¿no? Dentro de las otras autorizaciones sectoriales, tenemos para el tema de las intervenciones especializadas, como les indicaba, el tema de la anastilosis, desmontaje, liberación, restitución, consolidación, mantenimiento y conservación, ¿no? Más referida al tema de los elementos arquitectónicos, ¿no? Es importante tener en consideración que el mantenimiento corresponde a una serie de operaciones que buscan detener el deterioro de una edificación y se puede practicar en diversas partes de sus elementos de construcción, ¿no? Estos generalmente se hacen en obras programadas o en ciclos regulares. Y la conservación tiene por objeto detener las alteraciones y deterioros en su inicio, ¿no? A fin de mantener el bien en buen estado de conservación, de eficiencia, para poder ser utilizado. Es importante que las propuestas de intervención consideren los criterios de compatibilidad de materiales, la reversibilidad, que las intervenciones puedan retirarse en el tiempo y no generar deterioros a la edificación, sea a su estructura o a su arquitectura, ¿no? Esto implica pinturas, elementos ornamentales, en fin, durabilidad, ¿no? Porque definitivamente cada intervención tiene que garantizar que esta perviva en el tiempo y el respeto a la autenticidad. Si bien la autenticidad de alguna manera va adquiriendo valor porque no se mide con aspectos estáticos, va adquiriendo valor con el tipo de intervenciones que tiene como finalidad enriquecer la edificación, no ir en desmedro, ¿no? Porque tenemos muchas veces algunas intervenciones no muy adecuadas en estos edificios que no enriquecen el inmueble, ¿no? Sino que con el tiempo van aflorando estos deterioros, ¿no? Por eso es importante considerar estos aspectos. El régimen de excepción temporal, como les indicaba, esto surge para el Ministerio ante los requerimientos de que se puedan revisar los expedientes por parte del sector privado, ¿no? Se puedan revisar sus expedientes ante las comisiones técnicas, pero al advertir obras que se hayan ejecutado de manera inconsulta, imposibilitaban esta revisión. Entonces, en el 2016 se promulga el régimen de excepción temporal, mejor dicho, el decreto legislativo 1255, que en su segunda disposición complementaria transitoria faculta de manera excepcional al Ministerio de Cultura para autorizar la intervención u obra pública o privada respecto a los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación del periodo posterior al prehispánico, cuyo inicio se haya producido antes del 8 de diciembre del 2006. Sin haber contado con la autorización del Ministerio al que refiere el artículo 22 de la Ley 28296. Sin embargo,
en este tiempo de estado de emergencia, con el decreto legislativo 1467 en su tercera disposición complementaria final, la temporalidad de las obras a que hace alusión el decreto legislativo 1255 se amplía, ¿no? Quedando redactado que cuyo inicio de ejecución se produzca hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no? El reglamento del régimen de excepción temporal que establece el procedimiento y las opiniones que da el Ministerio de Cultura en los dos supuestos señalados. Uno es cuando la intervención pública o privada ejecutada ha cumplido la normatividad o la reglamentación técnica requerida para el momento de su ejecución, ¿no? Y el otro supuesto es cuando esta intervención u obra pública o privada se ha ejecutado cumpliendo de manera parcial esa reglamentación técnica, ¿no? Y que durante esa ejecución la alteración producida sea reversible y que no haya modificado la conformación arquitectónica y o componentes, que esto se verifica en la evaluación, ¿no? En este caso, como ministerio, nosotros disponemos medidas técnicas a efectos de que puedan salvaguardar, son de cumplimiento y puedan salvaguardar el patrimonio cultural de la nación. Pero también denegamos esta autorización cuando se ha verificado que la ejecución de estas obras de manera inconsulta han generado daños irreparables como consecuencia, ¿no?, de estas intervenciones u obras públicas o privadas no autorizadas por el Ministerio de Cultura, ¿no? Bajo esa premisa hay causales de improcedencia respecto a estos trámites, ¿no? Como las iniciadas con fecha posterior al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Temporalidad ampliada con el decreto legislativo 1467 y que ya aplicarían tanto el artículo 2 de la 27580, la ley que prohíbe emitir autorizaciones en vía de regularización, en concordancia con el artículo 37 del reglamento de la 28296. Cuando se ha verificado, ¿no?, que se han ocasionado durante la ejecución daños irreparables en el bien mueble integrante del patrimonio cultural de la nación. Y también cuando se ha verificado la modificación o daños en su ejecución de restos prehispánicos o vestigios arqueológicos, sean muebles o inmuebles. Otra de las causales es las que se encuentran en proceso judicial en trámite, en el cual el Ministerio de Cultura es una de las partes, o cuando se haya comprobado la existencia de controversia judicial referida a la titularidad o posesión del inmueble, que es materia del trámite, ¿no? Y también las que tengan un procedimiento administrativo sancionador iniciado por parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Ahora, el reglamento establece respecto al tema de la procedencia de la autorización del Ministerio de Cultura de las intervenciones que no requieren licencia municipal, ¿no?, las cuales se enmarcan en las intervenciones realizadas en espacio público, sean por los órganos locales, los operadores de servicio, ¿no?, o las empresas prestadoras de servicio, o en el caso de las intervenciones especializadas en edificaciones, las que hemos visto anteriormente, ¿no? Y la otra opinión es la opinión favorable respecto a la procedencia del trámite de regularización de intervenciones cuando requieren licencia municipal, ¿no?, que está enfocada a estas intervenciones reguladas en el marco de la 29090, ¿no? En el caso de contar con la opinión favorable, continúa directamente ante la municipalidad y en ambos casos, sea en la autorización para intervenciones en espacio público, sino para edificación, es importante que no se ejecute intervención adicional a las que son materia de revisión, ¿no? Y en el caso de emitir opinión favorable con disposición de medidas técnicas, es para que estas disposiciones sean consideradas en un proyecto a fin de poder cumplir con las condiciones y los requisitos específicos que señala la norma edificatoria y se puedan presentar a la municipalidad, ¿no? En estos proyectos se pueden contemplar otras intervenciones de requerirse. Hay que tener en cuenta
sí precisar de que el régimen de excepción temporal no constituye la presentación de algún proyecto ante el Ministerio de Cultura. No, el canal de la presentación de proyectos, como lo hemos visto inicialmente, es a través del órgano municipal, ¿no? El régimen de excepción temporal constituye el levantamiento de información que existe, lo que está, ¿no? Y sobre eso va a ser materia de evaluación para ver si lo que está cumple con la norma o no. Y en base a esa evaluación se dispondrían las medidas correspondientes, ¿no? Ahora tenemos el reglamento para la gestión de los sitios históricos de batalla, que está aprobado por el Decreto Supremo 08-2017-MC, ¿no? Es importante que el objeto de este reglamento es regular la gestión de estos sitios históricos de batalla, ¿no? Consta de 4 etapas, generalmente la etapa 1 y la etapa 2 son etapas asociadas, una corresponde a la declaratoria y la otra a la delimitación del sitio histórico de batalla. La etapa 3 corresponde a la determinación de sectores para establecer usos, ¿no? en este sitio, y la etapa 4 es respecto al plan de gestión del sitio histórico de batalla, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la etapa 1 y 2 de la declaratoria y delimitación, es importante poder definir qué es un sitio histórico de batalla, ¿no? Como se les indicó inicialmente, constituye un escenario donde se han desarrollado enfrentamientos bélicos reconocidos como tales en las fuentes históricas, ¿no? Comprenden los componentes como su geografía, estrategias, tácticas de guerra, tecnología, infraestructura bélica, ¿no? Componentes esenciales está la memoria colectiva de la nación, ¿no? Y la cultura del país como parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? La declaratoria consiste en el reconocimiento del significado, importancia y valores culturales que están establecidas en la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Principalmente tiene que acreditarse el valor histórico y social, ¿no? En base del informe histórico correspondiente, que también se solicita información a las entidades militares y del ejército de la nación a efectos de poder corroborar que estos sitios o escenarios efectivamente en la historia de nuestra nación han constituido escenarios de batalla, porque dentro del ejército hay tipologías, ¿no? Hay batalla, escaramuza, levantamiento, bueno, tienen ellos una serie de definiciones, ¿no? Se inicia de oficio, tenemos un plazo de 1 año contado a partir del inicio de declaratoria, de la declaratoria y de delimitación, ¿no? Para hacer todos estos trámites. La delimitación, como les indicaba, se basa en el sustento histórico para poder determinar cuál es el ámbito de protección de estos sitios históricos de batalla, ¿no? Respecto a la determinación de sectores para establecer usos en estos sitios históricos de batalla, es importante primero el análisis, ¿no? Dentro del análisis tenemos una serie de criterios como los valores culturales, ¿no? El riesgo, porque generalmente, por ejemplo, traigo a colación el morro Solar de Chorrillos, que es un sitio histórico de batalla, el Reducto 2 en Miraflores, el Reducto 3 en Surquillo, las Pampa de la Quinoa, Pampas de Huamachuco en La Libertad, bueno, Pampa de la Quinoa en Junín, también tenemos el escenario de batalla de San Pablo en Cajamarca y tenemos el escenario de batalla de Alto de la Alianza en Tacna, ¿no? Son sitios históricos de batalla reconocidos por la resolución ministerial, si es que no me falla la memoria, la 495 del año 2017, ¿no? Estos espacios estaban reconocidos como monumento, o si no, como zona monumental o como ambiente urbano monumental, y ya con nuestro reglamento se les consigna la categoría más concordante con las características, ¿no? Entonces, en el análisis también es importante advertir el riesgo que presenta el suelo en que se emplaza o se ha declarado el reconocimiento de estos sitios históricos de batalla, ¿no? Sus características geográficas, el entorno paisajístico, las actividades que se realizan, ¿no? Que generalmente, bueno, están asociadas a los cívico-patriotas, los conmemorativos, los usos, porque si bien es cierto, estas actividades no son estáticas, por ejemplo, en el Morro Solar se hacen una serie de actividades de recreación, entonces es importante
consignar en este análisis. Y también la participación ciudadana, ¿no? Ahora, dentro de lo que son las clasificación de sectores para establecer uso, tenemos identificado 4 sectores. El sector de uso restringido, el sector de uso frecuente, el sector de uso excepcional y reglamentado, ya cuando existen algunas evidencias de intervenciones de la actividad humana, ¿no? Entonces, es necesario regular estas actividades, ¿no? Y el sector de tratamiento especial. Ahora, dentro de lo que son los lineamientos para las propuestas de intervención dentro de lo que es el sitio histórico de Batalla, que va a ser en función a cada uno de esta clasificación de sectores de uso establecidos, ¿no? Es importante la preservación del carácter histórico y conmemorativo. Es preferible no introducir elementos ni materiales ajenos o incompatibles al sitio o elementos fuera de escala que no guarden relación al significado del espacio, ¿no? Es importante conservar las especies arbóreas existentes y la geografía del lugar, ¿no? Los monumentos conmemorativos existentes pueden ser objeto de intervenciones para la conservación, restauración y mantenimiento. De ahí la infraestructura que sea necesaria para construir y brindar o mejorar el servicio y atención de las actividades que se desarrollan en deben sí contar con la autorización del Ministerio de Cultura, ¿no? Las actividades que se realicen no deben afectar las características morfológicas del mismo, ¿no? Y el plan de gestión de cada sitio histórico de Batalla debe establecer las actividades compatibles y características de la infraestructura que se van a implementar para su uso, ¿no? El plan de gestión es el instrumento técnico que va a contener los lineamientos generales para promover la investigación, registro, conservación, protección, difusión, puesta en valor y el uso social, ¿no? Está formulado en base de la determinación de sectores para establecer usos, sí, porque hay que respetar, de acuerdo a lo que dice nuestro reglamento, la secuencia de las etapas, ¿no? Incluye las restricciones y adecuación de los servicios permitidos en cada uno de los sectores, ¿no? Y subsectores de generarse, ¿no? Identificando para ello las situaciones de riesgo. Se debe tener en cuenta las concesiones existentes al momento de su declaración y delimitación como bien integrante del patrimonio cultural de la nación para el desarrollo adecuado de las actividades sin dañar o afectar las evidencias culturales. El objetivo del plan de gestión es conservar el significado cultural, histórico y social del sitio histórico de Batalla, preservar de manera integral su contexto histórico y entorno paisajístico, porque si bien quizás los actos bélicos se desarrollaron en tierra, estos espacios constituyen, pues, a veces constituyen mucho más componentes, no solamente, por ejemplo, en el caso del Morro Solar, no solamente la batalla se dio en tierra, sino que abarcó hasta el mar. Entonces, estos contextos es importante preservarlos, ¿no? También es necesario salvaguardar el patrimonio prehispánico o paleontológico o arquitectónico o inmaterial que puedan emplazarse dentro de los ámbitos que han delimitado los sitios históricos de Batalla, ¿no? Es importante promover y fortalecer la identidad cívico-patriota, sea a nivel local, regional o nacional. ¿No? Generar conocimiento acerca de los procesos históricos culturales desarrollados tanto en los escenarios históricos o en los sitios históricos de Batalla, ¿no? Y fomentar el compromiso para la conservación de estos sitios de las instituciones públicas y privadas. No, finalmente indicarles de que los planes de gestión, ¿no? Ameritan todo un proceso de socialización y participativo, ¿no? Involucra la participación de la comunidad y las autoridades involucradas, sea gobierno local, gobierno regional, dependiendo el sitio en qué ámbito se ubica, ¿no? También de la participación de los sectores involucrados u otros niveles de gobierno. Por ejemplo, en algunos sitios históricos de Batalla, tenemos que involucrar a, por ejemplo, los sectores de defensa, aparte de que la estrategia para poder declarar y delimitar estos sitios es con ellos, porque nos fundamentamos muchos en los estudios, a veces que les solicitamos, ¿no? Y también tener contemplado un plazo para la actualización de estos planes de gestión, ¿no? Que no debe ser menor a 10 años ni tampoco mayor a 15, ¿no? Porque generalmente, como se les ha indicado, estos espacios no son estáticos, ¿no? Evolucionan y también es importante
que sus usos se enmarquen en la dinámica de la ciudad. No, finalmente, hacerles mención al Reglamento Nacional de Patrimonio Histórico Inmueble, si bien es un documento todavía de trabajo, ha sido prepublicado el 21 de julio con la resolución ministerial 229, la pueden ubicar ustedes en el portal web. Ahorita estamos ya sistematizando lo que son los aportes que se han hecho, porque se dio un plazo para poder hacer aportes, comentarios u observaciones a esta propuesta, ¿no? Si bien esto era un anhelo, es un anhelo, mejor dicho, del Ministerio de Cultura y sobre todo desde la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble, si bien dentro de lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones como marco técnico para las intervenciones del patrimonio histórico inmueble referido a lo que son edificaciones. Tenemos ahí algunos criterios. En el 2021 fue actualizada, justo también en el marco de un proceso de difusión donde se realizaron webinars, estuvo liderado el proceso de actualización con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Cultura y también se convocó a reuniones de trabajo participativo con los diferentes actores, ¿no? Con los colegios profesionales, arquitectos, ingenieros, la academia, los gobiernos locales, no solamente el ámbito de Lima, sino también se consideraron algunos gobiernos locales en el ámbito nacional y se logró la publicación y actualización de la norma A140 el 1 de julio del 2021 con resolución ministerial 185, ¿no? Después de ello, como ministerio, hemos venido trabajando lo que es nuestro reglamento, ¿no? Que la finalidad y objeto es que sea una norma técnica y de gestión rectora a nivel nacional respecto a al patrimonio histórico inmueble, ¿no? Va a regular aspectos técnicos vinculados a la ejecución de intervenciones, ¿no? En patrimonio histórico inmueble, definiendo criterios técnicos y lineamientos a seguir con la finalidad de coadyuvar la adecuada formulación de las propuestas de intervención, ¿no? También es necesario poder, en este documento, se han establecido los criterios tanto para la identificación y la propuesta de las declaratorias como bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, de lo que son los edificios y los sitios que se presumen integrantes del patrimonio cultural de la nación del periodo posterior al prehispánico. También se establecen criterios técnicos para poder elaborar y tramitar las solicitudes de determinación de sectores de intervención. Bueno, acá se está planteando un reajuste de los grados de intervención que ya tenemos. También se están estableciendo criterios de evaluación para la emisión de acciones preventivas y de trabajos de emergencia, para revisar los trámites de independización y acumulación, para el diseño de anuncios y señalética en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural, ¿no? Establecer lineamientos para la gestión general de lo que es el patrimonio histórico inmueble, ¿no? Bueno, la propuesta del reglamento contiene 10 títulos, ¿no? El título 1, que es consideraciones generales, el título 2, definiciones, el 3, relativo a la identificación y la propuesta de declaratoria, el 4, sobre la determinación de sectores, 5, intervenciones en patrimonio histórico inmueble, el 6, de avisaje, ¿no? O el tratamiento de la publicidad exterior, el 7, de acciones preventivas y trabajos de emergencia, el 8, referido a los temas de independización y acumulación, el 9, perdón, del control técnico, porque como también participamos en la aprobación de los proyectos de intervención, también hacemos el control técnico de todos estos proyectos. Y bueno, la gestión del patrimonio y disposiciones complementarias. Ya para finalizar, esto es parte del contenido de nuestro reglamento de patrimonio histórico inmueble, la propuesta que se tiene y que se ha prepublicado, ¿no? Eso es la exposición y agradecerles por el tiempo que me he extendido. Muchas gracias, arquitecta. Muchas gracias. Yo creo que ha sido bastante nutritiva. No sé si los chicos tienen alguna pregunta, por favor, puedan levantar la manito.
A ver. O por el chat también lo pueden hacer, chicos. Señorita Valeria, buenas noches, sí. ¿Puede realizar su pregunta? Sí, hola. En el caso de esta declaratoria como sitio de batalla, esto se hace de oficio, ¿no? ¿Qué entidad lo realiza o el gobierno local o regional lo solicita para esa declaratoria o cómo es eso? Ya, a ver, si bien es cierto, la declaratoria es una de las funciones intrínsecas del Ministerio de Cultura, se pueden realizar de oficio y también a solicitud de parte. Tenemos solicitudes que parten desde los gobiernos locales, gobiernos regionales, o sino también de la ciudadanía, ¿no? Un ciudadano puede presentar una solicitud haciendo referencia a un inmueble importante, ¿no? Y esto se somete a toda una evaluación, ¿no? O sea, las solicitudes de declaratoria, nosotros como las recogemos y dependiendo la ubicación también del inmueble, requerimos a nuestros órganos desconcentrados, que son las direcciones desconcentradas de cultura, en cada departamento realizar las acciones correspondientes si el inmueble en materia de declaratoria se encuentra en el ámbito de su jurisdicción. Entonces, sí lo puede solicitar el ciudadano de a pie, las organizaciones civiles organizadas, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Muy bien. Bueno, antes de despedirnos, por favor, tengo una pregunta aquí en el chat. ¿Me permite hacerla? Dice, Claro. cuando es un inmueble que necesita un mantenimiento o reparación y es privado, entiendo que es el dueño el que tiene que realizar el mantenimiento, pero si esto no puede por motivos económicos, ¿le obligan o lo apoyan? Ya, a ver, es importante entender que como instituciones públicas no podemos destinar presupuesto público en propiedad privada, ¿no? Eso está en el marco normativo, si es que no me equivoco, en la Ley General de Presupuesto Público, ¿no? Y a diferencia de quizás en otros países, eso se llama malversación de fondos, ¿no? Entonces, en el caso para los bienes inmuebles del periodo posterior al prehispánico, está obligado el propietario, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también el INVIERTE-P ha establecido mecanismos que en el caso de inmuebles de carácter privado, pero con función pública, pueden obtener beneficio o un presupuesto de parte de los órganos locales, pero recae mucho en el tema de las iglesias, ¿no? Ahora, en los inmuebles que tienen la condición de monumento, y quizás es algo que me faltó precisar, o inmuebles de valor monumental, se pueden realizar intervenciones, sí se pueden, ¿no? Sino que es necesario someterse al procedimiento regular, presentar su expediente en la municipalidad para obtener la autorización del Ministerio de Cultura y las propuestas que elaboren los distintos profesionales que se involucran, porque son proyectos multidisciplinarios, tienen que considerar los criterios técnicos que están establecidos en la norma A140 del Reglamento Nacional de Edificación. Muchas gracias, arquitecta. Bueno, estimados alumnos, antes de despedirnos, no sé, arquitecta, si tiene algunas recomendaciones o alguna última indicación a nuestros alumnos. Bueno, a los chicos desearles los mejores éxitos en cada una de las carreras, porque he visto que hay ya profesionales en distintos campos, como el derecho, administradores, arquitectos, ingenieros, ¿no? El patrimonio realmente es un tema muy interesante. Lo he aprendido a lo largo de estos años en el Ministerio de Cultura. Y desde sus espacios o en el plano donde se desarrollen, pueden contribuir mucho al desarrollo económico de las ciudades, ¿no? A través de el desarrollo de propuestas, de la puesta en valor
y el uso social de estos monumentos, ¿no? Para poderlos integrar a la dinámica de la sociedad. Si bien es cierto, como institución no brindamos un apoyo económico, pero desarrollando un proyecto, ustedes pueden gestionar ante los órganos de cooperación nacional o cooperación internacional el presupuesto para que puedan desarrollar, ¿no?, estos proyectos. Muchas gracias, Y arquitecta. agradecerles a ustedes también de la SBN por habernos considerado en este curso de extensión profesional. Bueno, gracias a ustedes por tan brillantes posiciones. Bueno, más bien para despedirnos ya, chicos, los invito por favor a prender sus cámaras para tomarnos una foto de recuerdo. También se va a ser considerada como asistencia. Y nuevamente, arquitecta, reiterarles pues toda la buena voluntad que usted ha tenido en la preparación de las mesas previas a esta, ¿no? A su ponencia. Muchas gracias, de verdad. ¿De qué? Muy bien. Entonces, chicos, ahí ya están bien prendidos su cámara. Muchas gracias. Y nos despedimos con la ponencia de la arquitecta. Muchas gracias y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Gracias, arquitecta. Gracias a Gracias. ustedes, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches con todos.